Buenos días. Yo les voy a hablar de las teorías jurídicas que hablan sobre el desplazamiento de la mano de obra. Es un trabajo que se viene elaborando desde aproximadamente 6 años y en donde el descubrimiento parte de nuevamente la teoría ludista y eh, normalmente me abarco sobre la visión jurídica en donde desenvuelve. El objeto eh, es precisamente hablar de las teorías que explican el desplazamiento de la mano del hombre, sin dejar a un lado que no nada más son los únicos conceptos de desplazamiento del hombre por la tecnología donde se desarrolla. Desde la aparición del hombre en la faz de la Tierra se empezó a crear tecnología, alguna herramienta, algún pensamiento, algo que sirvió a la ciencia y más aún al trabajo al ir evolucionando. La metodología se utiliza primero la parte del método deductivo, donde se revisan las primeras teorías, por supuesto, partiendo de la teoría ludista por Ned Ludd, y que gracias a él se comienzan a tomar en cuenta los aspectos de sindicato y normalmente las leyes o normas jurídicas en materia laboral. Después se utiliza la inferencia entre la condición del desarrollo industrial y que se refiere a la primera revolución industrial en los años 1700. A partir de ahí se comienzan a descubrir un nuevo sistema de redes, que lo vamos a ver más adelante, en donde eh, ya con la metodología jurídica vamos a apartar de los modelos tradicionales a través de las corrientes naturalistas, positivistas, y para después caer en la corriente filosófica analítica del derecho, primero un análisis conceptual y después las proposiciones de carácter conceptual que se pueden comprobar a través de experimentos controlados, una observación cuidadosa o por medio de eventos pasados. En antecedentes, en cada parte de la historia, hubo un momento en donde se describen las teorías del desplazamiento de la mano de obra, pero no como las conocemos actualmente. Inclusive ya Platón hablaba del corpus hermeticum, donde entrelazaba una máquina en relación con el hombre en cuanto a su alma, en cuanto a su espíritu y en cuanto a la condición que se desarrollaba. Hacemos un desagregado de las teorías que se han descubierto sobre el desplazamiento de la mano de obra. Aquí es una pequeña red, de hecho esa red ya creció con 50 elementos más eh, y comenzamos a describir de acuerdo a su materia. Entonces, aquí hablamos precisamente de la parte de que las teorías describen primero la parte artesanal, después la parte de máquina-hombre, viene la parte de mecanización, después el desplazamiento, automatización y por último la inteligencia artificial. Pero sin embargo, no es solamente las teorías que hablan sobre el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología, sino la relación que existe entre cuando la tecnología se implementa al hombre y que se llama transhumanismo. Por supuesto, esto nos da una regulación jurídica, una regulación bioética, una regulación normativa jurídica, normativa moral, y que es compartir la tecnología sin desplazamientos. De hecho, simplemente cuando hay deficiencia humana al hacer trabajo, podemos incorporar elementos de tecnología, ya sea brazos robóticos, exoesqueletos u otros implementos. De hecho, nosotros cuando comenzamos a carecer de alguna pieza dental, pues nos incorporan a lo mejor una amalgama, que es una tecnología y que de cierta manera ya podemos considerarnos transhumanos, ¿no? Eh, la parte jurídica, desde la parte artesanal, lo vamos a ver más adelante, se comienzan a describir las relaciones normativas en cuanto a la participación del sujeto en el trabajo y cómo se fue incorporando la mano de obra.
Entonces, vamos a ver por épocas y la evolución normativa, que inclusive ya tenemos la ingeniería en derechos humanos, que es aplicada precisamente a las preguntas de que si el robot o la inteligencia artificial pudiera tener derechos. Pero bueno, esos son cuestionamientos que se ven más desde el punto de vista filosófico. Tenemos las teorías sobre el desplazamiento de la mano de obra. No las voy a explicar aquí todas, pero son algunas de las más importantes que inclusive aun cuando salen de la economía, de la administración, de la filosofía, el derecho las hace suya y comienza a incorporar normatividad que va a permitir establecer las condiciones de que cada sociedad requiere. Inclusive vemos actualmente en Europa muchas de las condiciones están hablando de la inteligencia artificial y su regulación normativa. Entonces, hay que aclarar todos estos puntos porque inclusive vemos que en cada etapa, desde la antigüedad, desde los griegos, después la Edad Media, e inclusive la etapa moderna, existe mucha normatividad, inclusive el desplazamiento de la mano de obra, pero también tiene que ver mucho con el nacimiento de nuevos términos, como por ejemplo el uso de la palabra robot. Aquí vemos una forma de clasificar las teorías que hablan del desplazamiento de la mano de obra, que puede ser por áreas del conocimiento, económicas, tecnológicas, jurídicas, sociológicas, filosóficas, políticas y mixtas. Esta clasificación inclusive ya la comenzamos a agrandar metiendo otro tipo de teorías como psicológicas, sociológicas, entre otras más. También hablamos de la aceptación de la tecnología a favor y en contra o sin partido. Son tres condiciones de teorías que, de acuerdo a la aceptación de la tecnología, pueden ser aceptadas, puede utilizar el rechazo o se adapta de acuerdo solamente a su descripción. La otra que es cualitativa cuantitativa, muchas de las teorías que se mencionan son filosóficas, sí llevan un pensamiento, pero no incorporan al mismo pensamiento, a la misma teoría, eh, algo como un índice o una medición que permita saber que realmente existe un desplazamiento de la mano de obra por la intervención de la tecnología. Por ahí, en la parte económica, tenemos algún modelo con la COP Douglas que precisamente habla sobre la incorporación del capital, con ello la tecnología y el índice de aumento o disminución de acuerdo al trabajo. Tenemos un sistema biounívoco que podría ser el transdisciplinario, que es la combinación de la tecnología al ser humano. Y los dos son codependientes biounívocos, es decir, son corresponsales. Una herramienta tecnológica como un brazo robótico no puede servir sin esencia de la parte humana. O el humano, a la tal carencia de algún brazo o alguna pierna, no puede ser útil sin la incorporación de un elemento como ese brazo robótico o esa pierna robótica. Tenemos teorías sobre el desplazamiento, estas las voy a mencionar. Como el económico, tenemos la selfactina, proletarización, marxista, creación destructiva, desempleo tecnológico, costo marginal cero, bienestar general óptimo. Y todas estas teorías, aun cuando son económicas, nacen de la economía, el aspecto jurídico normativo lo que permite es adaptarlas a las condiciones sociales que imperan en ese momento cuando se crearon estas teorías y son adaptadas a la parte normativa sustantiva y que permiten precisamente analizar si hay derechos desde la conjugación de los derechos humanos, de las garantías individuales, hasta llevarlas a derechos laborales, derechos de seguridad social, entre otros. La siguiente es la parte social. Sucede lo mismo que la económica. Tenemos muchas teorías como la edad de la máquina, análisis tetádico, ludismo, megamáquina, eyuliana, síndrome Frankenstein, neoludismo, nuevo ludismo, neoludita.
y todos ellos hablan de ciertas condiciones que afectan a la sociedad y por lo mismo le interesan al derecho en la parte de normalizar, en la parte de crear normas y leyes que responden a la sociedad y que permitan regular estas condiciones. En la parte jurídica es importante que esto se ve más en las condiciones actuales, como es el seguro universal, otorgar de cierta manera la protección social para la sociedad y que normalmente impera en países más aún anglosajones, en países latinoamericanos, en algunos se discute todavía si debe de existir un seguro universal, aun cuando la incorporación en otros países, como el caso de México, ya lo incorporan, pero no de manera directa, mencionando la tecnología. Tenemos el dividendo básico universal, el impuesto empleado stock propiedad de planes, el seguro de desempleo, la renta básica universal o renta básica incondicional. Junto a estos, hay otros desagregados que son como 20, que incluyen otro tipo de teorías que son más específicas y que atañen más a la materia sobre a la materia ya sea civil, penal, laboral, es decir, son más específicos. Y aquí tenemos la parte filosófica, que ya viene la parte transhumanismo, el transhumanismo democrático, el libertario, el poshumanismo, la singularidad tecnológica y otras más, que también no las pongo, son demasiado filosóficas. Y hay otras, como la política, la tecnología o el anárquico, que aun cuando el derecho las recoge para describir ciertas situaciones de violencia, y ciertas situaciones de desplazamiento por la tecnología, eh, todavía están en discusión en cuanto a su clasificación. Y en conclusión, eh, estamos abordando más de 200 teorías que hablan en diferentes materias, desde la parte filosófica, inclusive hay eh, teorías demasiado radicales que inclusive sería interesante para el derecho poderlas abordar y crear regulaciones que permitan el control de las sociedades o el control de la tecnología para este desplazamiento de la mano de obra. Es todo de mi parte y agradeciendo al Instituto CUTOR, Investigación y Desarrollo, por poner en mano este tipo de instrumentos para la divulgación de importantes temas, a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea por las facilidades otorgadas en la preparación y presentación del presente proyecto, al igual que el Colegio de Defensa Nacional de México. Gracias.